Buenos amigos de Periscope. Aniuska está allí, Marisol también. Domingo Franceschi está allí. Diego, Alex, Carolina, Wolf. Caramba, qué rápido. Paolo, te ganaron hoy varios. Bien amigos, hay que esperar unos minutos, 1 o 2 minutos mientras llegan los amigos que podíamos llamarlo al piso. Allí está Ecazú Franceschi. Ese lo nombro porque está aquí en Florida. Hace 12 años que está aquí. Bonsoir, doctor. Hola, doctor. Buenas noches, caballero. Gracias, Antonieta. Buenas noches de Suecia. ¿Qué tal? Desde Suecia también y desde España, en Tenerife. Valencia, qué bien. Saludos al alcalde de Zulia. De Zulia. Me está llamando el alcalde para Guaypoa. Saludos desde North Dakota, Dickinson, 6F. Buenas tardes, hola, buenas tardes, Franceschi, Saturno, Gladys Lange, hola Gladys. No te vuelvo a dejar sin saludar, no voy que te me ponga brava. Primera fila, Marlene y Junior, claro que están allí, son siempre asiduos de primera línea. Saludos de Monreal, llegué, saludos de México, llegó Diana. Buenas noches de Luxemburgo, Cozulia, qué bien que retransmitas. Y Eva Venezuela compartió también. Saludos pariente, el Tigre Margarita. Saludos de Puerto Ordaz, la tierra arrasada, así es. Qué cosa, Dios mío. La grulla blanca tibetana le saluda con cariño. Pak Hok Pai. Doctor, ¿qué le parece? Ay, Dios mío, no sé, lo de 100 bolívares no le llega a leer. Hola, jefe, dice Álvaro me imagino, Cátegui. Buenas tardes, doctor, gracias. Favor referirse, no vi, favor referirse a qué. Repítalo, por favor. Saludos de nuevo desde Cantabria. Los cántabros, la gente más peleona de la historia de España. Peleona en defensa de su tierra. Allí en el Cantábrico, el extremo noreste. En realidad una de las poblaciones fundacionales de la eterna España. Bien amigos, esto está ascendiendo, sigue ascendiendo. Zaragoza y Romero, la gente de Teruel queda por allí, de Zaragoza. Ciudad que siguió trancada o ya la destrancaron, estaba absolutamente bloqueada por protestas. Los amigos de Tijuana. Tenerife, España, Arluc. Buenas tardes, doctores de Bogotá. Multiversalidad, perdón. Hola, doctor, desde Málaga, Tierra del Sol, la Costa del Sol. Acá presente de Lima, doctor. ¿Cómo le va, amigos de Lima? Por acá, Martín Mainieri, de Costa Rica. Está Pablo González en sintonía por aquí, está saludando. El regalo del régimen al ciudadano que se mamen ahora las colas a cambiar. Pero no nos burlemos, Dios mío, los pobres venezolanos andan atribulados. Taribaneir, si usted quiere un tratamiento especial, vaya a Taribaneir. Eso podemos hacer una cuña aquí, Taribaneir. Bien, Phantom se ha unido y Corabel09 se ha unido también con su Twitter. Sigue subiendo el piso. ¿Usted cree que eso va a terminar? Va a terminar en un gran desastre, pero va a terminar. Sí, doctor, Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel, así es. Zaragoza. Allí los rojos colgaron por el pescuezo al arzobispo de Zaragoza, por allá el año 36. Saludos de Miami, saludos, estimado Bizarraco, Crayo. Crayo no es el que está en Pekín. Saludos de Tenerife, saludos de España, Lagunillas, Tía Juanillo Ojeda, en pie de lucha, así me dijeron. Irama está allí, buenas tardes, doctor Francesco, es un placer saludar. Igualmente Irama, y María de Guadalupe también. Aquí estoy, doctor, le dice María Guadalupe. Bien. Ahora agarraron una costumbre que no me molesta en realidad. Es que muchos van entrando como a los 5 o 6 minutos. Como se agarraron la onda ya de que los primeros minutos no está todavía
en calor la cosa, entonces llega un poquito tarde, entran sin dificultad y llenan el cupo inicial que habíamos establecido en los 200 iniciales, según esa cifra que nunca sabré qué es, porque después, sin que se haya ido a internet y tal, salen 1000, 1500, 2000, y la verdad que nunca entenderé esta cifra. Phantom me las tira para abajo y dice que son esos nada más los chiquitos, y otros dicen que no, que son miles en realidad. A ver, Phantom, 17.000 y pico en el anteúltimo audio. ¿Qué significa eso? 17.000 y pico. Por aquí, al terminar la grabación, eran 1500, 1800. Y ahora hay 17.000 y pico. ¿Cuántos son de verdad? Son miles, dice Enki. Enki es de los que anima, que son miles y miles. Y otros dicen, no, doctor, no se anime tanto, son cientos nada más. Solo que repiten la entrada. María Guadalupe, hola, ¿qué doctor? Si ya te vi. Martín Mainieri, este año la inflación en CRC quedó en casi 1%. Costa Rica, me imagino, ¿no? CRC es Costa Rica, debe ser Costa Rica. 1%. Atras Strogets, Angelia Pepe. Ajá. Usted es más conocido que la Catalina, dice. Por más que ¿cómo se llama? ¿Cómo que dice Henry Ramos? Por donde quiera que la vean, Catalina es tuerta, dice. Tantos se ha unido. Bueno, mis amigos, ¿cómo hacemos para arrancar esto? Carlos Andrés, tanto que lo criticaron al lado de estos narcomaleantes, quedó de teta, es decir, de niño. Ah, ya. Bien. Y sí, así llamaban la Catalina, exacto. Doctor, ¿qué le parecen las colas infinitas? La verdad que no las he visto, les confieso. No se repiten pericos, son 17.000 distintos han visto. Qué bueno. Saludo desde no sé dónde, México creo que era. Hoy estoy como aturdido, ¿saben? Por esta historia de Venezuela, Dios mío, la quejadera, el desastre de vida que le ha inducido de golpe estos locos de remate a la gente. Entonces, ¿qué hacemos, mis amigos? Lo que vamos a hacer es, entonces, hablar de algo que creo todos los días que le puedo hablar y no les hablo. Son temas, no son complicados, pero es que, mire, son temas que están ligados a cuestiones teóricas. Porque la gente cree que uno habla a veces como, no sé, charla libre, pues dibujo libre. Y yo les he dicho más de una vez que lo complicado en la vida, no de un analista, porque yo no soy analista, yo soy político. Político que practica la política con su propia, digamos, con su propia vida al servicio de eso. Y la vida mía ha sido una práctica en la política, solo que sin esos renombres y sin las oportunidades, como dicen, de asociarme a éxitos. O sea, soy una persona muy poco exitosa en política, porque llámese exitoso a los que han trepado y han llegado lejos. No sé para qué, porque han puesto unas tortas gigantescas. Han defraudado tanta gente. Y yo, es cierto, puedo incluso hasta entregar mi alma al Señor sin haber sido ni notorio, pero yo fracasos no he producido. Yo he fracasado yo mismo en lo que pude haber propuesto y no lo logré. Pero yo no hice daño a nadie con lo que proponía, porque siempre proponía salir del atolladero. Y les voy a resumir toda mi vida en una frase que pudiera ser una confesión, pareciera ingenua, pero no es ingenua. Yo fui de izquierda toda mi vida mientras gobernaba la derecha. Y ya aterrado de lo que era la izquierda, cuando llegó la izquierda me consiguió en la derecha. De manera que los últimos 18 años de vida, pero en realidad los últimos 25, yo nunca más fui de izquierda.
Y por fin ahora, cuando al final de este largo periplo de toda una vida, que comienza entonces con las ilusiones, en las revoluciones pacíficas, en la teología de la liberación, en la pedagogía de Freire, por allá el año 67, mis amigos, en las tomas universitarias, en las consecuencias de mayo 68, cuando yo me metí de cabeza en la perspectiva del marxismo, incluso del socialismo, pero, ojo con el pero desde la trinchera anti-estalinista, antiburocrática estalinista, contra el maoísmo, contra el estalinismo, contra Khrushchev, contra Brezhnev, contra Mao Zedong, contra Castro, contra Guevara, contra Kim Il-sung, contra Deng Xiaoping, contra todo el mundo. Deng Xiaoping cambió de opinión él, entonces se vino pestelado y montó las 4 modernizaciones de China, después que había mantenido 30 años el modelo estalinista chino, que felizmente peleó con Mao Zedong y entonces asumió el ala modernizante de la burocracia china. Cuidado con China nos dé una sorpresa a la civilización humana, porque ha logrado, para poder controlar 1.600 millones de tipos y tipas, un poco desordenados en su historia, y haberlos puesto todos regimentados. No pueden con la democracia parlamentaria a la occidental, y con los lobbies y los grupos económicos, o los bicharracos venezolanos a favor de quién, cuánto hay para eso. No, China no puede hacer eso, porque pasó demasiadas hambrunas y demasiados desastres. Entonces, con el peso de 24 siglos, la burocracia estalinista maoísta mutó en medio de un enorme desastre y una profunda revisión interna a una posición de admitir que el capitalismo era insustituible, y no solo insustituible, sino que era lo que convenía a la reconstrucción de China, y adoptaron el capitalismo con un modelo burocrático de Estado. Nada nuevo, es la eterna burocracia de las dinastías de 24 siglos. Es lo que Marx llamaba el modo de producción asiático, es decir, una presencia asfixiante de una burocracia de Estado que organizaba la vida económico-social. Pues bien, para suerte de los chinos, la burocracia mutó hacia una meritocracia de impresionante peso, pero progresista, disciplinante, disciplinador y sobre todo de una capacidad de innovación enorme, que ha hecho de China candidata a primera potencia capitalista del mundo, sin las taras todavía de las costumbres inveteradas del imperialismo económico, es decir, de la ocupación y expoliación de pueblos para que les sirvan a ellos de, ¿cómo se llama?, de trampolín hacia su poderío. Los chinos se han hecho su lugar, ¿saben cómo? A punta de competir y de trabajo. Yo recuerdo hace como 2 años, no estoy fuera de tema, ya volveré al tema. Hace como 8 años, un niñito en la escuela le preguntaron, venía el día del 1 de mayo, a ver niño, levanten la mano, opinen qué es un trabajador. Y entonces los chinos. Alguien más, no maestra, los chinos son muy trabajadores. Bueno, esa imagen de marca, mi amigo, es una cosa que de verdad corresponde. Así como es cierto que los chinos juegan mucho y botan fortuna en la ruleta, hablo de los chinos lúmpenes. El chino normal es una persona que se reviente el alma trabajando toda la vida para sostener las criaturas y para hacerse cargo de los viejitos. Es una, ¿cómo se llama?, un gentilicio envidiable. Eso sí, donde hay un chino arman una macolla entre ellos y no entra nadie, y son una civilización muy cerrada, muy segura, muy autosuficiente, también es cierto, pero es porque así los obligó la vida. Pues bien, amigos, yo era entonces de esos que nunca creyó en ninguna de las ilusorias propuestas del estalinismo ruso, polaco, checoslovaco, búlgaro, rumano, nada de eso, menos aún del albanés, menos del coreano, menos del camboyano, del bicharraco aquel Pol Pot, menos todavía sobre Vietnam del Norte.
definitivamente ningún régimen estalinista, tampoco por supuesto el malandro Fidel Castro, su hermano, y su Che Guevara, símbolo del asesinato de inocentes. Yo nunca creí en ellos. Siempre fui adversario del Partido Comunista Venezolano, que era un partido de calumniadores y espías rusos. Y acompañé al MIR cuando ya había bajado de las montañas y era un partido que quería constituir una organización obrera, en la que yo sí estaba, digamos, educado en Francia y en Argentina como partidario, pues, de una hipotética revolución obrera. Buenas, amigos de Beirut. David Mouhali. Bueno, con los años aprendí entonces a distinguir lo que era la utopía socialista, que es, como toda utopía, un simple sueño de juventud. La aprendí a distinguir de la catástrofe que significaba el socialismo real, el llamado socialismo real. Habiendo abandonado esas tesis, porque yo pensé, recogiendo las tesis de Trotsky, que podía el socialismo regenerarse mediante la democracia de trabajadores, había pensado entonces en la tesis de Trotsky sobre la revolución política necesaria. Tanto creía en eso, tanto prediqué sus virtudes, que terminé responsable de la internacional esta montada desde Buenos Aires, la internacional de Trotsky, que deberíamos construir partidos en la Unión Soviética y en todos los países de Europa Oriental, que impulsáramos nada más y nada menos que la lucha por echar abajo el muro de Berlín, por echar la invasión soviética de todos los países del este europeo que los aplastaban con los tanques rusos cuando se alzaban, Verbigracia, Hungría del 56 y Checoslovaquia el 68, o una dominación directamente burocrática, incluso de dictadura militar, como la de Jaruzelski en Polonia en los últimos años, de esa burocracia a partir del año 80-81. Bien, yo estuve entonces contra todo eso armando organizaciones clandestinas, hasta que se derrumbó todo aquello. Se derrumbó porque tenía que derrumbarse. Porque los bicharracos han pensado siempre que Francia es la cuna de las ideas de la sociología marxista, y todos sus intelectuales de alguna manera han estado toda la vida contaminados por esa especie de ideología inútil de que los problemas de la emancipación humana pasan por el tiers-monde, por el tercer mundo. Ellos son tercermundistas. Es una truculencia del imperialismo francés y de sus intelectuales, que siempre andan liberando al mundo, pero ellos, mientras tanto, apoyan regímenes sumamente opresivos y déspotas en las colonias y excolonias. Y Ceausescu dice Ceausescu ¿cómo se llama? Ese era uno de los peores en Rumania. Bien, amigos, entonces yo estuve contra toda esa burocracia y estuve trabajando para producir fenómenos de, de derrumbe de esa burocracia. Y cuando entonces esperamos el gran día en que se renueve el socialismo, yo traigo la mala noticia a los compañeros de Argentina y de todo lo internacional. Mire, lo que viene en esos países, viene todo por la derecha. Nada se parece a lo que queremos nosotros. Nada. De manera, mis amigos, que yo doy por concluida mi tarea. Era el año 89. Acababa de caer la Unión Soviética y Polonia y el muro de Berlín. Entonces, yo di mis últimos pasitos allí y me quedé quieto en Venezuela. Me metí a agricultor, me metí a transportista de carga pesada con mi suegro, y entonces seguí. Mientras tanto llegó el bicharraco Chávez y a mí me encontró en la acera de enfrente, ayudando la candidatura de Salas Romer, para tratar de impedir que llegara un bicho que era un refrito de lo peor de la burocracia, porque era un aborto póstumo del estalinismo y del militarismo izquierdista latinoamericano. Populismo puro. Y a mí no me agarra, dije yo. Y entonces
Estuvimos trabajando, pero se perdió, porque el pueblo venezolano quería un redentor izquierdista. Y miren dónde nos trajo el redentor. Pero estos 18 años han servido para aprender algo. No elegir idiotas. Punto 1. Punto 2. El populismo es una enfermedad de los países. El resentimiento social, para tocar el tema del amigo, tú no, es uno de los cognomentos fundamentales del izquierdista típico, que apenas le dan un poco de poder, roba a manos llenas para hacerse rico. Porque ser rico es malo si tú no eres, dicen en su fuero interno, y apenas puede se llena, a como dé lugar y contra quien sea. Por eso el llamado izquierdismo de la última etapa latinoamericano estuvo constituido por gobiernos amponiles. Amponiles. Porque raro, es el mismo fenómeno. Sandinismo, Venezuela, ¿cómo se llama? La loca Kirchner y el marido, el tuerto antes, Lula y Dilma, el obispo aquel para que no es obispo nada, ex obispo en Paraguay, muy ladrón también. Se salva un poco, chico, el tal Mujica, porque parece que era un viejo honrado, de verdad él creyó en eso, y de verdad, claro, opinaba tonterías una detrás de otra, las sigue opinando, pero por lo menos tiene derecho a opinarla, porque no es ningún malandro, Mujica. Fue uno de los pocos que ha dicho, el Chávez estaba loco, definitivamente. Bien, amigos, ¿de qué se trata esta conversación? Se trata, mis amigos, de descubrir que en el sistema de ideas que uno ha podido edificar a lo largo de décadas, está en el centro Michelet, la Bachelet, ahí anda con escándalo también. El sistema de ideas que uno defiende está como a prueba de ilusiones, y entre las ilusiones está no solo la ruptura con las ideas del socialismo y del populismo, del estatismo en toda su forma, de la cosa esa de los no alineados, tan común a adecos, copellanos y a chavistas. Fíjense ustedes que ahí se unen movimientos de los no alineados. En las pullas contra los norteamericanos, por ejemplo, eso es la especialidad de ese populismo latinoamericano acomplejado. Porque es un complejo. La culpa la tienen los yanquis, pero ¿por qué la van a tener? ¿Por qué son útiles estas ideas, mis amigos, que estoy, digamos, con las cuales me estoy o potenciando o hundiendo? No sé. La verdad que no sé ni me interesa. Yo lo que sé es que el señor Trump, por ejemplo, acaba de designar secretario de Estado al que era hasta ayer el máximo gerente de la ExxonMobil. ExxonMobil. Nosotros somos un país petrolero, con una industria quebrada, desmantelada, destruida y endeudada. ¿No nos interesa acaso discutir con el señor secretario de Estado norteamericano cómo hacer para que la ExxonMobil, que ya muchos años antes fue la Creole, vuelva a confiar en un modelo venezolano de entendimiento con las petroleras norteamericanas que él representó hasta hace poco? Que por cierto creo que le debemos un realero, una de esas trampas que hizo Chávez. Efectivamente, Atlas Truge, Trump no anda con pendejadas. Ha puesto unos grandes financistas a la cabeza de la economía, y me interesó mucho, ya se los dije, el señor Wilbur Ross, secretario de Comercio, quien tuvo las más amables palabras que yo he oído sobre Venezuela y nuestras enormes posibilidades, incluso antes de ganar Trump, y ahora es secretario de Comercio. Billonario, se le atribuye ser del grupo Rothschild, del grupo Rothschild, uno de los grandes grupos financieros allí. Bueno, interesante, ¿no? Es amigo de empresario venezolano, el Trump.
porque entre sus pasados está el de andar montando corona de reina y cosas por el estilo, y ese era nuestro principal producto de exportación. Hasta un lío tuvo con la que llamó Miss Pique, mi cerdita, la señorita Machado, que no se cuidaba y andaba efectivamente muy gordita para mantener las medidas exactas que se necesitan para seguir siendo una Miss Universo. Ya como no le pudo sacar más real, a lo mejor el Trump se disgustó con ella, con Miss Pique. Y la Clinton, de abusadora, agarró, y esta, por supuesto, queriéndosela comer, entró en campaña importantísima de la ciudadana, ¿cómo se llama? La chavina esta, pues, ¿entiendes? Contra Trump. Perdiste, perdiste. Bueno, pero no se olviden, la línea de razonamiento que traigo es, ya no hay más chance ni para el socialismo, ni para el comunismo, ni para el populismo, ni para el cuánto hay para eso. Alicia Machado, efectivamente. No, eso se acabó, históricamente está enterrado. Parece que está enterrado también lo que se llamó eufemísticamente el keynesianismo, es decir, fórmulas de estímulo de parte del Estado y de manejos de tasas inflacionarias moderadas al servicio de un crecimiento que se supone sería el resultado de políticas de estímulo al consumo por la vía de la emisión monetaria, de una inflación más o menos pactada, qué sé yo. Creo que más o menos en esas tónicas se situaban aquellas ofertas del gobierno de Pérez, el llamado crawling back, es decir, la devaluación moderada mantenida. A lo mejor estoy diciendo un disparate, no se inquieten en desacreditarme como economista, yo no soy economista. Lo que sí sé es que el keynesianismo, que fue lo máximo durante, qué sé yo, medio siglo, ha caído en demodé, es decir, fuera de moda, y más bien están recuperándose las teorías clásicas, neoclásicas de ¿cómo se llama? De los círculos austríacos allí, de los vieneses, del von Mises que vuelve por sus fueros, y el otro, el Hayek con K al final, esos que tienen en Venezuela, mire, bastantes jóvenes. Hay gente brillante. Hoy voy a dejarme de ¿cómo se llama? De remilgos, porque uno de ellos me dijo, yo le dije, no te nombro como nombré a García Blanc, porque puede significar que te pongan los ganchos si vas a Venezuela. Y me dice, dale, el Austrian Economy, exacto. Y entonces, bueno, lo voy a nombrar. Un joven economista y abogado que está ahora en el Banco Interamericano de Desarrollo, asesor de gobierno, una persona sumamente capaz y al día en todas las grandes teorías económicas, el señor Ignacio de León, ¿sí? Es uno de esos jóvenes prometedores. Voy a nombrar uno que no sé si es antagónico al amigo, ¿cómo se llama? Ignacio, y que no le he pedido permiso para nombrarlo, pero él es un profesor y un intelectual que se supone tiene que sufrir la consecuencia de ser nombrado, puesto que es famoso y expone sus teorías al público que quiere oírlo. A mí me ha gustado muchas posiciones también, aunque sé que no son las de Ignacio, del profesor Guerrero, Alexander Guerrero, uno de esos duros. Alexander Guerrero da clases allí en, ¿cómo se llama? En Atlanta. Hay gente muy valiosa. La gente que trabaja conmigo en Venezuela me habla de que se están reuniendo un excelente grupo de economistas, que él pudo oírles sus planteamientos, y digamos, lo que va no es a sobrar, porque tendremos sencillamente una enorme capacidad de selección, pero no porque se nos antoje, este sí, este no, porque este va a guisar conmigo o con mi grupo económico. No. Amigos, tenemos que escoger un grupo de brillantes economistas que tengan el coraje de caerse a hachazos entre ellos, pero que saquen de conjunto una sola política para aplicarla.
Ayer alguien me pidió una explicación sobre la crisis del 84, más bien del Viernes Negro y su consecuencia, y no se alcancé a decírsela. Y entre otras causas estaba sencillamente que el señor, siempre se me olvida el nombre del búfalo, y el señor Hugueto, ministro de Defensa y presidente del Banco Central, se cayeron a tortazos públicamente por meses. ¿Y cómo va a tener usted una economía? ¿Cómo va usted a dirigir una economía si los dos principales, Leopoldo, está esperando, Jorge, Leopoldo Díaz Brusual, del Banco Central, cómo va a funcionar una economía bien si la economía del país está en manos de dos personas que se caen todos los días en acusaciones públicas? No se puede así. Entonces, estos economistas, los animo, si alguno me está oyendo, a que vean cómo hacen, pero necesitamos es una sola voz. Puede ser de todo un grupo, pero necesitamos una sola voz. Y mientras eso no se dé, tendremos el derecho, los que no nos calamos grupos económicos manejando a su servicio o a su beneficio determinadas opciones macroeconómicas, o en el manejo de la deuda o lo que fuere, sencillamente, o formas proteccionistas o antiproteccionistas, no sé. Hauman es una opción, efectivamente, es uno de estos bonzos, ¿no? Estos papabilis. Pero, no sé. Yo sencillamente creo que es una labor de mucha gente mancomunada, porque tienen un chance que nunca tuvieron en los últimos 60 años en Venezuela, incluyendo el eminente economista llamado Miguel Rodríguez, que fue el autor de aquel famoso Política Económica de Pérez, y que lo desacreditaron, pero salvajemente, porque sencillamente propuso la más elemental racionalidad, que si algo puede decirse en contra, es que lo obligaron a quedarse a mitad de camino. El golpismo de Chávez y sobre todo la élite económica de Fede Cámaras. Yo no voy a agarrarla contra Fede Cámaras, no se inquieten, por favor, entiende, con lo que yo pueda decir. Pero Fede Cámaras, mis amigos, hay que ver quién es Fede Cámaras, porque como los venezolanos, eso es mucha gente, mucha gente. Y de verdad la Fede Cámaras, que boicoteaba todo el plan económico de Pérez, y no Fede Cámaras, la élite que auspició echárselo al coleto hasta sacarlo del poder, bueno, ese cuento hay que echarlo, porque ahora, una vez destruida la economía como ha quedado destruida, una vez que no solo no se pudo aplicar todo el plan de Miguel Rodríguez, sino que algunos de esos aspectos fueron retomados en aquella Agenda Venezuela, o paradojas de la historia, por el izquierdista Teodoro Pekov, convertido en teólogo de la derecha económica. Y bien, amigos, que permitió aquella apertura de Justi en la producción petrolera, a la cual debió PDVSA un respiro de varios años, con lo cual acabó Chávez con todo, por supuesto. Esas políticas semiaperturistas, bueno, ya ni siquiera eso cuenta para como valoración objetiva o de referencia histórica, porque lo que hay que hacer es un revolcamiento de todo el chavismo económico, que implica, mis amigos, bueno, el decreto del estatismo. Ya el país se fue al demonio. Y de lo que hay que entonces acordarse ahora es de las posiciones clásicas. Amigo Raza quiere que nos vayamos para la Asamblea Nacional inyectando anestesia. Sigo con mi tema. Amigos, el posicionamiento proliberal, proclásico, pro Círculo de Viena, pro von Mises y sus seguidores, Hayek y compañía, tampoco es que sea el nuevo dogma, pero sí va a ser, mis amigos, sí va a ser un país abierto a lo más probado
de las teorías económicas que están en boga en los países más exitosos del mundo. A mí me llama la atención, y esto me lo explicaba el amigo Ignacio de León, me explicaba que había que fijarnos mucho en el tema polaco, cómo Polonia salió del hoyo y cómo los países del llamado los paisitos bálticos, que son un maravilloso milagro económico, porque es que nosotros venimos, es como si viniéramos del comunismo, sin haber sido un país comunista, pero la destrucción es la de un país que hubiera sido comunista, porque es que el comunismo nuestro, el estatismo a ultranza, mis amigos, Croacia también es un modelo extraordinario, así es. Amigos, nosotros venimos de una dosis letal, pero gradualmente administrada a lo largo de 60 años, hasta que las dosis de caballo mortales nos las metió en la sangre el loco remate Maduro y su corte. Entonces hay que salir de este hoyo. ¿Y cómo sales? Con las más libérrimas de las propuestas de libre mercado. Porque efectivamente la economía generadora de miseria hay que pararla y revertir todo este proceso con una posición teórica y política en materia económica que rompa con toda esa basofia del estatismo y del populismo. Todos esos partidos de la MUD son partidarios del populismo, todos. Por lo tanto, ninguno de nosotros que aspiramos estar en voz cantante, yo no digo que seamos gobierno, pero los que nos toque hablar en la próxima etapa, vamos a hablar vamos a hablar partiendo del principio de que Venezuela debe abandonar radicalmente toda esa bosta de la ideología estatista y populista propia de los mudos en todas sus variantes. De ahí se salva, que no es muda, la joven María Corina Machado. La única que se salva de toda esa trulla. Debe ser porque no es propiamente de la MUD. Ella está allí casi como por una maldición que hay que tener en ese país, de que si no era de eso que llamaban la unidad, entonces no existías. Ella, para existir también, se metió allí. Pero yo creo que es hora que salga corriendo de ahí, porque eso es pavosísima, esa asociación de malandrines. Hay unos que dijeron, me contaron, yo la verdad que no he leído eso, pero me dijeron algo así, que la posición de un nuevo tiempo es: ellos siguen el diálogo, así la MUD no siga. Es decir, ya nos compraron, pendejos. Si a ustedes no le han puesto precio, nosotros sí logramos cobrar. Y entonces seguiremos cobrando, porque estamos aquí es para trabajar por Maduro. Ah, muy bien, qué bueno que se aclaren las cosas. Así sabemos qué mugre hay que separar de las futuras propuestas políticas que hay que dar su reconocimiento. No es ilegalizar a nadie. No crean que yo ando aquí en plan de, de perdonavidas. Todos pueden tener, mira, hasta los chavistas pueden tener vigencia política, porque no se trata de establecer una tiranía política. ¿Y saben por qué no puede haber una tiranía? Porque tiene que haber libertades prácticas, visibles, tangibles, de mercado. Tiene que haber libertad de prensa irrestricta para poder oxigenar la política en Venezuela, porque el malandraje tiene que ser denunciado y los juicios públicos al malandraje tienen que ser conocidos, y el país tiene que reconocer en esos juicios públicos la clase de bosta que tenían de gobernantes y sus cómplices, por supuesto. Por supuesto. Un país que necesite libertad de expresión a fondo tampoco puede volver a las viejas prácticas de los plutócratas mediáticos, dueños de la opinión, dueños del único programa de opinión que hay que implorar que te inviten y no te invitan. ¡Hey! Tengo récord en esos programas de opinión, ¿verdad, Los Ciudadanos? 11 años creo que estuviste ahí, no me invitaste ni un minuto teniendo opinión, porque no pudieron poner ahí. Y pasó el pendejo que fue Garrote por ese programa.
Claro, eran dueños de la opinión. Granier es distinto. Marcel Granier, el gobierno le quitó la televisora, y esa televisora tiene que volver a estar en plena, digamos, funcionamiento con sus equipos devueltos. Granier lo que no puede aspirar es, digamos, que se le pague, ¿cómo que se llama esa vaina? El lucro cesante, o sea, lo que hubiera podido ganar él, porque no sé, habría una cosa abstracta llamada el Estado que le hizo daño a su patrimonio. Eso es concreto, pero lo que hay que salvar del Estado, señor Granier, es su propiedad, y usted verá cómo, habiéndole devuelto todo lo que hay que devolverle, porque el Estado no tiene el menor interés, o no debería, porque yo hablo así como de golpe fuera ya el alcalde Paraguaypoa, no es de interés, no puede ser de interés del gobierno mantener la barrabasada de la expropiación de radio, de la confiscación, mejor dicho, de Radio Caracas Televisión. Todos sus equipos deben ser devueltos, todos, absolutamente todos. Pero no sé si a Marcel le guste la otra parte de la noticia. No hay posibilidades en la era de Internet de pretender que solo las de señal abierta, que teóricamente deberían ser solo para canales estrictamente culturales, no deberían ser señales abiertas, sino canales estrictamente culturales, educativos, etc. Pero incluso hasta eso es secundario, porque lo que el país debe tener es un acceso irrestricto al más ancho de banda posible de Internet gratuito, omnipresente, en todo el territorio nacional, que se vea hasta debajo de las piedras. Miles de televisoras y radios, y se oigan miles de radios del mundo entero. Amigo, no puede estarse pensando entonces en ilegalizar partidos, si usted tiene libertad irrestricta de opinión, si usted debe volver a consagrar la libertad de cátedra, si usted debe quedar, ¿cómo se llama?, con absoluta garantía de... Ahí está, Pujitos, para ti, un saludo. Si usted debe dar todas esas garantías, no puede entonces excluir a nadie. Los chavistas se van a excluir solos. Primero, por el carrerón que van a pegar. Segundo, mis amigos, porque solo serán viables las tesis compatibles con el nuevo régimen. De libertades sí, pero no de pendejera para hacer lo que les dé la gana con las libertades. Porque va a ser un gobierno de orden y de disciplina. Y no se vale robar. ¿Cómo van a hacer un partido que aspire a hacer cosas todas ligadas a la depredación de bienes públicos? No, chicos, es que van presos los que depreden bienes públicos. No les conviene a estos alcaldes que andan haciendo planes para ponerle la mano a la finanza, porque cuando vean los primeros 100 presos alcaldes, ladrones de cualquier ideología, entonces van a decir, coño, esta vaina como que es en serio. Porque es que hay que reformar el Estado, donde la corrupción sea penada por primera vez. Ojalá pudiéramos poner fusilamiento como Bolívar. Quizás no se pueda por las convicciones religiosas, etcétera. Pero lo que sí pueden estar convencidos es que mínimo 10 años se maman los que se roben los reales de los municipios y de las gobernaciones y ministerios. Entonces, mis amigos, el sistema de ideas que estamos proponiendo implica, primero, libertades económicas irrestrictas. Segundo, para complementar eso, libertades de opinión, de información irrestrictas. Tercero, desmantelamiento de la educación ideologizada. Libertad de cátedra absoluta, digamos, generación de los más modernos métodos de educación libres. Ahora, ¿cómo compatibilizarlo con una especie de obsesión que debería animarnos de que el país se rearme moralmente? Les habla una persona que no es clericalista, señora. No soy clericalista, no soy integrista, no estoy proponiendo un Estado, digamos, basado en la religión. No soy religioso,
Pero el drama de la sociedad venezolana necesita una nueva soldadura moral y ética del cristianismo, que es nuestra tradición. No podemos ser taoístas o hinduistas o brahmanes o no sé qué cosa, porque la infección de ritos de toda suerte, no voy a meterme con nadie, por favor, pero la única cura para todo sincretismo exagerado de estos últimos años, ustedes saben de qué hablo, lo único es volver a los plenos derechos para predicar y sostener con mucha fuerza la voz de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el gobierno era enemigo, chico, de la iglesia de la inmensa mayoría de los venezolanos, y los valores de esa iglesia que informan culturalmente nuestra ideología social debe ser no impuesta como religión oficial ni nada por el estilo, pero sí la inspiración cristiana de la educación de la familia y de la sociedad debe tener enormes facilidades y enormes estímulos. Esto pudiera ser, digamos, dicho de manera mucho más práctica, pero no quisiera dar la impresión, porque no es mi intención, andar entonces con propuestas religiosas integristas. Estoy hablando de orientación. Estoy hablando de no volver a aceptar la persecución del clero, propia de estas bestias pelúas que, como en los tiempos de Guzmán Blanco, volvieron a pagar con la iglesia sus propias incapacidades y sus propias maldades. Entonces los responsables eran la iglesia. Por favor, con la iglesia tenemos que contar como una principalísima fuente de cohesión social y de solución de problemas humanitarios que van a quedar a granel en Venezuela. A granel. Entonces eso, por supuesto que es compatible con la libertad de cátedra. Lo que no es compatible es con tener a Chávez y los discursos de Chávez en todos los programas de la educación secundaria y primaria. ¿Qué vaina es esa, chico? Mire, de casualidad los de Bolívar, de casualidad. Porque bueno, una identidad deberemos seguir teniendo, pues que sea la de Bolívar, pero sin abuso, porque Bolívar vivió hace 2 siglos. Aquí lo que necesitamos son los nuevos valores de la Venezuela en los últimos 100 años. Dice Ignacio de León, prohibir cadenas televisivas, con una excepción. No, mentira, iba a mamar gallo. Por supuesto que es una agresión. ¿Entienden? Miren ahora a Ignacio opinando fuerte. Prohibir la televisión de Estado. Eso es una tentación liberal extrema. Yo puedo compartirla. El problema es que logremos convencer a Ignacio desde la alcaldía de Paraguaypoa a todos los que vayan a dirigir el asunto. Pero eso es enorme, eso sería un cambio impresionante. No más verdad oficial. El gobierno es juzgado por los ciudadanos diariamente. Diariamente. Entonces, este sistema de ideas, siempre para volver al eje, liberalismo económico, liberalismo en la información, formación, cultura, educación, con esas dos cosas, mis amigos, la libertad informática o la libertad digital o la libertad que implica el manejo irrestricto del acceso a la información de Internet, eso es religión de Estado. Eso tiene que estar resuelto para todos los ciudadanos. Entonces se acabaron los plutócratas mediáticos. Tendrán que armar laboriosísimas, ¿cómo se llama?, coaliciones para influir en el ánimo ideológico de la población. Pero habrá maneras de contrarrestarlo. Puedo hasta valerme de una tesis del loco Mao Zedong,
que nazcan 100 flores, que florezcan 100 escuelas de pensamiento. Bueno, para lo que sirvió eso en China fue para perseguir a todos los que se le oponían. En el año 58, 59 fue eso. Ajá, pero de verdad haciendo carne, haciendo realidad, haciendo, digamos, criterio fundacional de la nueva etapa de la República, el que deben generarse las más grandes y apasionadas discusiones, podamos esas flores. Así es. Y sin derecho a poda de las flores, podríamos auspiciar efectivamente que por primera vez la sociedad venezolana se ve a sí misma en el espejo de los fracasos a los que les han inducido los líderes de estos últimos 60 años. Porque, insisto, nuestro mal es de 60 años. Podríamos decir que es de un siglo también, pero Dios mío, hay que parar la culpa en algún momento. A muchísimos les complacerá saber que es borrar los últimos 20 o borrar los últimos 23, incluyendo Chávez y Caldera, pues. Ajá. Pero entonces quedan los adeptos como si no hubieran roto un plato. Entonces hay deudillas pendientes del populismo adeco. Entonces ya cuando usted se va para atrás se complican las cosas. Pero convengamos por lo menos en lo siguiente. Hay reglas básicas de la convivencia democrática de la cuarta que pueden volver, pero no ser, digamos, ¿cómo se llama? Dogmáticamente contempladas, porque es que tampoco hay garantías en la cuarta para ver el país de frente. No se puede borrar los últimos 60 años. Hay que comprenderlos y superarlos. Estos son frases generales. Usted zampó la suya y yo lanzo la mía. Pero digo para no caer en las tentaciones de la, ¿cómo se llama eso? Ni del dogma, ni del integrismo, ni de los totalitarismos ideológicos. Ahora, si usted es capaz de liberar la economía, liberar la información, liberar los derechos constitucionales, mire a dónde nos lleva, por ejemplo, el derecho a la libre circulación. Yo no sé si me hagan caso, pero yo quisiera proponer a quien pueda decidir de esto que se liquidan todas las alcabalas de Venezuela, que son la fuente primigenia de la corrupción masiva de funcionarios policiales y, por supuesto, una obstrucción al tránsito libre de ciudadanos y de mercancías, etcétera. Se enseña dejando hacer. Esa es la ventaja de la libertad económica, dice Ignacio. Qué lástima, Ignacio, que no tenemos esto todavía está en pañales, esto de Periscope, ¿no? Porque lo ideal sería que yo te diera un botoncito y tú arrancas para explicarnos. Porque yo sería, por supuesto, ¿cómo se llama? Partidario. La cosa es que el bendito Ignacio vive, Dios mío, a 1000 millas de aquí. Entonces, pero qué bueno fuera que pudieras intervenir en verbalmente, quiero decir, y a viva voz. Bien, mientras tanto, sigue escribiendo que algo queda. Escribe que algo queda, como las calumnias. Calumnien que algo queda. Bien, amigos. Entonces, esto del sistema de ideas, aunque sea fastidioso, es porque la libertad de opinión, mi amigo, como les he dicho muchas veces, eso de que yo opino tal cosa, ya va. ¿Y qué es lo que respalda su opinión? Porque su opinión debe estar fundada en algo, en una práctica histórica, en una escuela de pensamiento, en un ejemplo que usted pueda exponer como exitoso al resto de la sociedad. Entonces, mis amigos, ¿cuál es la idea básica para el manejo de los poderes públicos, por ejemplo? Y entonces vuelve otra vez la vieja prédica. 3 poderes fundamentales legislativos y la independencia de poderes. Bueno, mis amigos, hay gente que ha seguido estudiando esto y que no se han quedado en las viejas propuestas de los 3 poderes, ¿cómo se llama? De los pensadores y de los grandes fundadores de la democracia americana, que sigue siendo, digamos, la
un poco el faro que alumbra la discusión democrática del mundo. Y también, por supuesto, el racionalismo, el enciclopedismo francés. Pero yo les participo que los más fanáticos del enciclopedismo y del racionalismo y del ciclo de las luces y toda esa vaina francesa terminó en una horripilante dictadura de extrema izquierda jacobina llamada Robespierre y la guillotina para el grueso de todos sus oponentes políticos, aunque fuesen los cercanos, calculados por él como corruptos también, del señor Danton. Todo para terminar en el consulado de Bonaparte y en la instauración del imperio de Bonaparte, en la guerra europea y en la restauración de la monarquía de los Luises. Entonces, como que no es para dar muchos ejemplos, pero además hubo un segundo imperio del sobrino de Napoleón, y también otro intento de otro Luis XVI por ahí, etcétera, y además Luis XVII, perdón, y además hubo una república laica bastante antihebrea, antisionista, decían ellos, que era la tesis esa de marchar contra el asunto, contra el oficial Dreyfus allí, del escándalo Dreyfus. Hubo también repúblicas laicas socializantes, anticlericales, y hubo la República Socialista Francesa, el Frente Popular absolutamente dislocante y el colaboracionismo nazi. Dios mío, hubo un gobierno colaboracionista pro-nazi y hubo el gaullismo y la liberación, después de la liberación del maquis, ¿cómo se llama? De la guerrilla anti-nazi, y hay por supuesto todo el desorden de la Cuarta República, del gobierno de Guy Mollet, etcétera, y de Pierre Mendès France, y Mitterrand también, en los años 50, y hay, por supuesto, la Quinta República Gaullista, nacida de un golpe de Estado en Argel, la colonia francesa, que de Gaulle es obligado a tener que liberarla como nación independiente. Y hay, por supuesto, los 30, 40 últimos años, 58 últimos años de Francia, donde ha ido de repúblicas socializantes a repúblicas liberales, pero con un estatismo bastante fuerte, y una república unitaria, Dios mío, con una férrea unidad interna que, por ejemplo, ningún país europeo la ha tenido en el hexágono de la República Francesa. Pero eso es otra historia. Quería solo referirme a que el modelo francés, ¿a cuál modelo francés se refieren? De la división de poderes. Porque a mí me hubiera gustado el consulado. Entonces me hubiera cambiado de alcalde para Guaipoa, para después del desorden que viene institucional, donde podemos tener gobiernos de un mes y de 3 meses, 3, 4 gobiernos provisionales, porque no crean que el tránsito que viene es un triángulo facilito para Caprilito presidente, y entonces todos nos portamos bien de aquí para adelante. No, chicos, viene un caos político. Puede venir un caos político en la República. Y quizás lo que convenga hacer, amigo Ignacio, yo no sé si tú me apoyarías para un consulado. Un consulado podría ser interesante. Hablando en serio, el desorden que viene o tiene en las Fuerzas Armadas un eje ordenador que al propio tiempo reordena las Fuerzas Armadas y policiales, deslastrándose del cuanto malandro esté allí, que los hay muchos, mientras produce un cambio drástico en el Estado venezolano, en la estructura política del régimen que habremos de adoptar, donde la constituyente pudiera ser una salida pero extraordinaria, a favor. Pero miren, el cura, ¿cómo se llama? Ahí Wikipedia, ¿cómo se llama? Wikipedia Ignacio, el cura el rector de la Católica, no le gusta la constituyente. ¿Cómo que se llama? Ayer publicó la cosa. Dice que la constituyente podía ser un receptáculo de discursitos a lo Escarrá, el cura Ugalde, efectivamente. Una discursiadera de políticos improvisados allí. Y bien, una constituyente se supone que debe ser concebida con un cuidado tal
que no volvamos, chicos, a la estupidez de la constituyente chavista del año 99. Bien, sigo en el tema. ¿Cuáles son esos parámetros del nuevo Estado? ¿Cuál división de poderes debe concebirse? Bien, y no será buena la ocasión, ya que acabaron con el Estado, con su economía, con la articulación social, que pensemos en un nuevo modelo de democracia real y no de una democracia ficticia. Que no pensemos, por ejemplo, en rehacer la peste burocrática populista de la democracia aristocrática, de las clientelas partidistas que se cogen el poder para robar y favorecer a sus clientes y amigos. Elecciones generales, dice, confirmado ya. ¿Pero con quién? ¿Para qué? Un debate de ideas de los candidatos, y no es que ganan los que tienen más real, chicos, los que tienen más cuña. Tú no ves que tenemos un problema, amigo partidario de las elecciones generales, que es que los grupos económicos agarran a un mangaluceto y lo ponen a valer a punta de billete. Antes hay que ordenar el Estado, así Argelia. ¿Viste? Confirmado, amigo Pepe. Y amigo Pepe, los dos. Viste que Pepe dice una cosa que es importante, que hay que reordenar primero el Estado, chico. Porque como dice el cura Ugalde, si usted pone las elecciones a uno o 2 meses de plazo, incluso nombra a Caprilito, se pone la mano en la cabeza lo que pueda pasar. Pero les tengo una noticia, no sé si se habían dado cuenta, el señor Ugalde, igual que yo, está proponiendo desde la iglesia jesuita, está proponiendo un golpe de Estado, está proponiendo una salida militar. Él por supuesto no lo llama así tan feo. Está proponiendo el cura Ugalde un Larrazábal 2, así lo llama. No sé, ¿será que le gusta o le recuerda el Larrazábal 1? Que era un tipo bonachón, que no pasó nada, el año 58, él era el hombre del acuerdo, tuvo 3-4 meses y se fastidió y se fue de candidato, con Jovito más bien. Él se fue de candidato y dejó a una persona aún más honrada, pero al mismo tiempo más anodina, es decir, simple allí, el doctor Sanabria, Edgar Sanabria. La gente ni sabe que Edgar Sanabria fue presidente el 58, cuando Larrazábal se piró y se metió a candidato de URD. Y bueno, mis amigos, esa figura de Larrazábal 2, cura Ugalde, amigo, no. Necesitamos una junta militar civil, porque debe ser militar el orden público y el saneamiento territorial de Venezuela, liquidando la guerrilla colombiana, que es un factor de perturbación y chantaje contra el poder de Estado en Venezuela, pero es un gobierno civil, de los mejores civiles del país. Para eso no se necesitan elecciones, para eso se necesita acertar en un gran plan económico que ponga de pie otra vez la economía venezolana, que expulse el narcotráfico, que ponga orden en la banca, que ponga orden en el sistema bancario, que genera las libertades cambiarias y de precios para estimular como nunca antes en décadas la producción de bienes y la elevación del salario real, producto de una economía en prosperidad y crecimiento, a partir de acuerdos fundamentales con ese señor de la ExxonMobil, con ese señor Wilbur Ross, porque necesitamos los Estados Unidos y necesitamos a Israel como portadores de no solo la noticia, sino la confiabilidad en un régimen que debe permitirnos salir del hoyo en que nos deja esta peste roja castrista. Rex Tillerson, ese es el famoso de la ExxonMobil, futuro secretario de Estado, si le creemos a la prensa de hoy, creo que es así. Entonces, mis amigos, vamos como descubriendo o develando, digamos, el tal sistema de ideas. El sistema de ideas, mis amigos,
consiste en no tener ideas preconcebidas y estar abierto a la discusión. Por ejemplo, los poderes. ¿Por qué no estar abiertos a la idea de que necesitamos por lo menos aclarar el tema de los famosos 4 poderes del señor Chávez? El poder moral, dice él. Y el tal poder moral, que es una frase, solamente una frase por allá de Bolívar, el poder moral que se constituyó en el poder más inmoral de toda nuestra historia, encarnado por un bicharraco, un falsificador judicial como el tal Isaías y la loca esta de remate que le siguió en la fiscalía, una partida de malandrinas y malandrines del CNE bajo el mando de Jorgito, el loco psiquiatra del alcalde de Caracas, el poder electoral, también parte del poder moral, un contador que no ha juzgado a nadie, porque a nadie se ha ocupado de reunirle un expediente serio, por no hablar del bastioncito ese de hablador de bolsería del tal Tarek William Saab en su defensoría del pueblo. Farsantes. ¿Qué poder moral es ese? Pero habría que por lo menos concebir. Esas son instancias reales del Estado. ¿No valdría la pena reconstruir algo así como una separación, no sé de qué tipo, porque deben ser los entendidos sabios constitucionalistas que los tenemos, para pensar dónde está la línea de colaboración entre el poder judicial y el poder moral, y entre el poder judicial y el poder legislativo y el poder ejecutivo? Porque que yo sepa, el poder judicial, no es verdad que pueda ser independiente del poder ejecutivo, mis amigos. Por supuesto, si tenemos un ejecutivo de ampones, lo peor que le puede pasar a un país es que la justicia dependa de ese poder ejecutivo. También sucede para lo del poder electoral. No hay nada más horripilante que pensar en que una registraduría electoral pueda depender, como en Colombia o en Chile, del Ministerio del Interior, y sin embargo no hay, por lo menos hasta hace poco, no había, dudas sobre la idoneidad del manejo de las elecciones. En Venezuela están separados, pero son unos serviles de la mafia gobernante, ese poder electoral. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las independencias de poderes? Porque a lo mejor estamos en presencia no de volver al ritornelo de legislativo, policial, ejecutivo, legislativo y judicial. No, a lo mejor estamos en presencia de la necesidad de 4 o 5 poderes que se equilibren, porque es una gran mentira que en Estados Unidos sean solo 3 poderes. Hay un poder mayor de todos, que es el poder federal. No existe como poder, pero se ejerce diariamente porque cada gobernación elige un gobernador que de verdad impulsa casi como una economía propia, como un estado propio. Por supuesto que tiene obligaciones con la Unión Americana, pero el poder de los gobernadores es extraordinario, extraordinario. Eso no está nombrado en el poder ejecutivo, no dependen del ejecutivo central, pero existen. Hey, ¿y qué me dicen ustedes de la diplomacia? La diplomacia en los Estados Unidos no es cierto que dependa solo y exclusivamente del poder ejecutivo o del presidente. El secretario de Estado, la Cancillería norteamericana, para la cual fue, designado este señor de la ExxonMobil, es un poder que, si bien emana de la Casa Blanca, es un poder en permanente consulta y limitación con el Senado de los Estados Unidos.
que es un sistema republicano, pero ellos no lo llaman republicano. Es el Estado federal, ¿entiendes? Aquí está Pajo Pay que quiere datearse. ¿Esta Junta Cívico-Militar ya tiene sus civiles seleccionados? No, no lo tiene. ¿Usted quiere formar parte? Mande una carta. Perdona que te eche broma con eso, pero es que esos son los secretos mejor guardados. Antonio García Trevijano, es importante, Murciégalo. Ya sé quién eres, Murciégalo. Lo plantea muy bien en su libro Teoría Pura de la República. Ya sé quién es Murciégalo. Te escondiste mucho tiempo, pero te delataste con tu lectura favorita de García Trevijano. Lo he venido sospechando de hace algún tiempo. Yo sé quién es este pillete llamado Murciégalo. Saludos, Murciégalo. Bueno, mis amigos, esta historia de cómo estructurar una república que viene de 2 siglos de dar tumbos y de enormes fracasos, es un tema como pertinente de tratarlo con algún sistema de ideas. Eso hay que escoger, ese sistema de ideas que dé respuestas previsibles sobre cada uno de estos grandes temas. Entonces estamos hablando de un modelo liberal que ya le van a poner el nombre de derecha, pues llámenlo de derecha. Para mí es una estupidez mayor, como para mucha gente pensante, esto de ser de izquierda o ser de derecha. Para mí hay inútiles y útiles. Para mí hay ideas que son prácticas e ideas que son solo metafísica e ilusoria. Él está apoyando, él ya tiene candidato a Diego Arria. Está bueno, es divertido este programa, porque cada quien lanza sus candidatos. Yo propongo a fulano. Amigo, ahí llega quien tenga cañones. ¿Saben eso? ¿Cuánto es su poder de fuego? Esa fue una cínica salida de Stalin cuando dijeron no, que el Papa apoya la coalición y tal. Y preguntó Stalin, ¿y cuántos cañones tiene el Papa? Bueno, el Papa, hablando del Papa, el Papa está arrepentido. No me lo ha dicho nadie, pero lo intuyo. El Papa está arrepentido de la torta del diálogo. Enredaron a la iglesia tal como se los dije. Yo no ando aquí en plan de yo lo dije, la pistola. No me crean tan imbécil como para andar diciendo yo lo dije y por lo tanto, no. Lo que yo dije lo dijeron otros 1000. Como yo lo dije más duro, a lo mejor muchos más lo oyeron. Pero el diálogo en el que meten al papado, por favor, qué soberana torta han puesto, digamos, al Vaticano, a sufrir al Vaticano. Porque no es el Vaticano el que se metió, al Vaticano lo metieron. Y ya está tan arrepentido que lanzó para enero la próxima reunión. Y dejó claro, hace 8 o 10 días, en una vaina que filtró, las 4 condiciones, que son nada más y nada menos que elecciones inmediatas o referéndum, libertad de todos los presos políticos, apertura de canal humanitario y reconocimiento del gobierno a la Asamblea Nacional. Es decir, los 4 puntos de la MUD. El Vaticano y la MUD están en un solo bloque. Pero de nada vale, puesto que ese diálogo con los zarandajos del gobierno no tiene sentido. No tiene ningún sentido. El diálogo es una perdedera de tiempo y ahora hemos descubierto nada más y nada menos que por Caprilito que ahí hay plata de por medio y por Jumea aparece por el lado de un Nuevo Tiempo que ya se delató y dijo aquí el diálogo sigue con o sin la MUD, es decir, ya me pagaron o ya me pagarán más y por lo tanto yo sigo aquí. Piazo de loco. Bien, amigos, el Vaticano se peló de banda a banda al creer que esto era una cuestión normal. Allá fue Maduro a medianoche al Vaticano con su cara de pendejo y le lograron una entrevista allí ad hoc, absolutamente fuera de horario. Lo recibió en su residencia privada y fue allá entonces con su cara de bolsa el Maduro a decir no, Santo Padre, nosotros vamos y nosotros está bien, y nosotros. Y el Papa le creyó, un tipo de buena fe, creyó que este pendejo le hablaba también como hombre de buena fe. Y resulta que este es un tramposo. Y el Papa no sabía la calidad de bicharraco que tenía delante. Debería saberlo, porque él conoció a los Castro y visitó al padre putativo de este malandrín, que era el viejo cagalitroso ese que por fin se murió. El Papa debía saber eso. Está bien, lo agarraron fuera de base,
Ah. Pero la verdadera posición de la iglesia venezolana, mi amigo, vean con lupa la posición, por ejemplo, del padre Monseñor Padrón de la Conferencia Episcopal. Véanla. Maduro es ilegítimo, dice el cura. Eso es lo que es, un ilegítimo. Lo ilegítimo se aparta. Y dice el otro cura, con un provincial, ¿cómo se llama? Con un jefe de Papa Negro allá arriba, de su misma escuelita, de su misma cercanía y amistad, dice el Papa Negro jesuita, también venezolano, el amigo del Papa Negro, se necesita un Larrazábal 2. Es decir, apúrense. Señores militares, apúrense, busquen ese Larrazábal 2, porque esto ya no va más. Porra ni lo cuento, porque Porra está contra esta bosta de gobierno desde hace 18 años. Me consta. A mí siempre me sacó el pornógrafo político ese, Mario Silva, en una foto en, ¿cómo se llama? En Miraflores, con Porra. Porra aquí y yo aquí. Míralo, aquí está. Y no sabía este imbécil de Mario Silva que cada vez que ponía esa foto a mí me gustaba, porque estaba muy bien acompañado yo. El día que tumbaron a Chávez y andaba con Porra. Y nadie me puede acusar de que fui del gobierno. No, yo no firmé ese decreto. Busquen la firma para que yo no firmé. No firmé porque me fui. A la 1:30 de la tarde, esto me huele mal. Aquí esto no va para ningún lado. Y llamé a Jorge Olavarría. Yo no voy a poner a mentir a un gran amigo muerto. Créanme lo que le estoy diciendo. Jorge, yo veo esto mal, Jorge. Este hombrecito no dura más de un mes, mes y medio, ponle 3 meses. Y me dice, ¿qué 3 meses? Nada, Alberto. Ese hombre no dura 48 horas. Me dijo Jorge Olavarría. Duró 47. Bien, amigos, el sistema de ideas del cual os hablo, que incluye un gran factor de solidaridad militante en la cual la iglesia debe jugar un papel fundamentalísimo en la reconstrucción del tejido social venezolano. Un tejido económico que implicaría nuevas reglas absolutamente distintas a las de los últimos 60 años, donde impere la libertad de contratación, la libertad de precios, la libertad monetaria, la libertad de comercio, la libertad de circulación. Todo eso, mi amigo, acompañado con una fuerte dosis de inversión extranjera de absoluta confiabilidad en un régimen jurídico que debe proveer ese Estado para que Venezuela sea un país atractivo para grandes inversiones, con la vocación de construirnos un país exportador de muy buenos salarios, para que vengan otra vez los venezolanos, profesionales y jóvenes que se han ido sin destino, que vuelvan a su país, que ahora sí les tendrá destino. Amigos, este sistema de ideas implica que hay que rehacer el sistema político, con 3, 4 o 6 poderes, no sé. Esa vaina hay que rediseñarla, porque lo que había no solo no sirve, es una mugre pestilente el actual Estado chavista. Esa vaina hay que demolerla. Pero tampoco es para rehabilitar la cuarta, de la mano de la MUD. No, señor, no. Todos estos sacrificios para volver, tanto nada para morir en la orilla, no. Déjense de vaina. Aquí sí hay que esperar 3, 4 años para hacer una muy buena elección. ¿Por qué no de segundo grado? Porque debería ser el presidente, por lo menos surgido de una doble vuelta. Por ejemplo, digo yo, doble vuelta, para que el que salga electo salga, supongamos, con 60%. Debe tener 60%. Pues usted está empeñado en llevarnos a una locura. 60% no lo logra nadie. No lo puede lograr nadie porque serían 10 vueltas para que pueda. Bueno, no sé, a lo mejor es verdad, tienen razón. Pero entonces hagamos no 2 vueltas, sino hagamos un colegio electoral. Hagamos una elección de segundo grado, como fue durante siglo y medio en Venezuela. Donde Estados Unidos, el gran modelo norteamericano, ¿por qué no nos puede servir?
Tú pones 1 millón de cuñas y te ganas mayoría de, ¿cómo se llama?, de votos populares. Es decir, voto analfabeta, voto de malandrines, voto de bicharraco, voto de pranes, voto de, ¿cómo se llama?, de todo oportunista que cree que puede comérsela si se pone a la sombra de un candidato ganador. Porque con ese es que él se va a poner en la buena. Muy bien, vota. Pero el voto que va para presidente es un voto especial de un colegio electoral. Condiciones para ser miembro del colegio electoral, que deben ser también electos, por supuesto. Mayor de 50 años, qué sé yo. Titulado a la universidad, por lo menos un grado universitario, qué sé yo. Que haya pagado impuestos toda su vida. O sea, ser de un colegio electoral, mis amigos, es ser de un colegio electoral, es decir, de alguien que puede escoger bien. Entonces podríamos darnos el lujo de elegir un presidente, chico, por 5 o 6 años, que sean personas honorables las que lo elijan, como dice Oscar Rodríguez. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Si eso lo hacen decenas de naciones. Porque es que la manía que debe terminarse es que lo nuestro que teníamos es extraordinario. Bueno, hay otros países que tienen reyes, ¿sabía? Y son riquísimos y mucho más equilibrados que nosotros. Y mucho más democráticos que nosotros. Y son monarquías. Entonces, mis amigos, México estuvo pensando en el siglo XIX en una monarquía. Pues se armó un lío, entonces optaron por... Al propio Bolívar le proponían la monarquía, siempre la rechazó, pero se dice que San Martín simpatizaba con la idea de una monarquía en el sur. Bueno, mis amigos, esas son el tipo de discusiones que no pueden darse por agotadas por el hecho que lo diga no sé quién. Por eso mi gran desconfianza a estos lidercitos, blandenguitos, que tienen 5 o 6 ideas de esas ideitas, unas ideitas alineadas así, y te repiten aquella vaina y la repiten, y fulano, y ese es mi ídolo, y voy por fulano, y voy por fulano. Pues ya va, ¿cuáles son los planes de ese fulano? ¿Puede acaso sostener frente a un auditorio de juristas una opinión fundamentada de por qué el Estado debe ser de tal o cual manera? Casi que debería tenerse como condición sin leer papeles, porque se los prepara otro. A ver si como roncan pillan los famosos políticos. Hey, ¿ustedes saben que hay en Venezuela gente así, preparada, pero nunca han tenido el chance de poder expresarse como personas pensantes, porque sencillamente no tienen el punch del marketing? Usted pone ojalá esté por ahí para que vea esta bomba que le voy a echar a mi amigo, ¿cómo se llama? A mi amigo Ignacio de León. Usted pone a Ignacio de León a explicar una concepción de Estado, de país, de régimen, de economía, de moneda, etcétera, frente a un grupo de 50 o 100 de los mejores cerebros del país, y usted tendría a un joven estadista explicándole esa vaina. Nadie lo conoce, perdona, Ignacio, no es que nadie lo conozca, no lo conocen los jalamecates y los armadores de candidatura, y cuánto y para eso, y yo soy de Ignacio, eso no lo tiene Ignacio, entonces está jodido, no puede ser. Y sin embargo sería un lujo de, digamos, estadista este joven Ignacio. Pero ¿cómo hacer, Dios mío, para que la gente que vale, que en Venezuela hay por montones, yo no voy a decir que son miles y miles y miles, pero hay por lo menos unos 500 talentos de primera, mis amigos? Bueno, esos 500 talentos deben estar en primera línea en el Estado venezolano, en todas las ramas, porque hay de todas las ramas. En la rama universitaria, en la rama educación, en la rama, digamos, tecnológica, en la rama educativa en general, en la rama, ¿cómo se llama?, de la cuestión petrolera, tenemos pero cualquier cantidad de gente preparada, chicos. Amigos, se me fue el tiempo y no agoté lo que yo hubiera querido del tema. Entonces hay que seguir, sencillamente. Seguiremos mañana sobre el mismo tema.
Los veo en los 6 minutos que quedan. Ya se me fue el tiempo. ¿Podrán Venezuela y Colombia formar una gran mancomunidad? Eso es interesante como propuesta, la Gran Colombia Bolívar. Hasta mañana, Peruchita. Sería interesante oír a Ignacio. Claro que podíamos oírlo. Se me acaba de ocurrir que si yo le digo a Ignacio que use mi acceso a Periscope y se lanza, la gente va a creer que estoy yo, pero está él. Sí, por Skype, pero es que yo soy muy tapado para estas cosas del Skype, la vaina. Tendría que buscar a alguien que me explique. Pues yo tenía con el amigo Leoceni, él me hacía una entrevista de esta de Periscope por Skype. Yo no sé cómo era que hacía. Usted no ve que uno no puede saber todo, mi amigo. Yo no sé muchas cosas. Bastante, a veces me asombro de mi ayornamiento tecnológico, que puedo expresarme para 2 o 3 cosas simultáneamente. Bueno, te pide $1 millón para cada venezolano. Un poco complicado, mi amigo, su oferta. Hay salas virtuales, sí, es cierto, pero ¿cómo se accede? Ay, Dios mío. Phantom te asesora. Es posible, Phantom, pero yo no sé, porque Phantom no me ha dicho esto. Y la verdad, es una falla de Phantom, definitivamente. Bien, amigos, será hasta mañana. Hay cosas muy, muy importantes que no pude explicar hoy, pero que seguiré explicándole. Esto del sistema de ideas que cubre todos los aspectos fundamentales. Hay la política exterior, Dios mío, que es una cosa vital que la comprendamos. Hay la política hacia América Latina, la comprensión de nuestro lugar en el mundo, la comprensión de nuestras propuestas en las Fuerzas Armadas respecto al sistema carcelario, por ejemplo. Ese es un mundo. Bien, hasta mañana y gracias a todos. Adiós, Néstor. Una cosa es que sea el Estado laico, pero algo diferente el Estado actúe contrariando el carácter cristiano. Así es, Néstor Luis, usted está en el eje del tema que yo quería plantear. Doctor, esa clase es muy corta, dice María Guadalupe. ¿Y cómo hago? Son 1:30, hora y media ya. Hasta mañana, Dios los bendiga. Muy interesante, gracias por estar allí. Lástima, se va el tiempo. Un abrazo de Bilbao. Bilbao. Me he encontrado con unas historias sobre los vascos que son apasionantes, que resulta que vienen de un mito que solo ellos lo han creído, de un supuesto hijo de Noé, el del arca de Noé, ¿entienden? Que le puso y que llegó a Iberia, pero es Iberia con B pequeña, no Iberia española, no Iberia España. Y han montado el mito de que vienen desde los tiempos bíblicos del diluvio. Y eso no es cierto, señores vascos. Un pueblo noble, extraordinario, un pueblo industrioso, pero un pueblo que no sé qué quiere hacer fuera de España. El separatismo bendito animado por terroristas incluso, que están ahorita calmados, pero esos vuelven a echar vaina más adelante. ¿Viste? Ahí empezaron. Son celtíberos, dice de ahí. No, son celtíberos, no. Son ¿cómo se llama? Al principio, la gente esta que estaba allí ay, Dios mío, del mar Cantábrico. No, son cántabros. No son cántabros ni son celtíberos. Son, digamos, uno de los pueblos que ahora ellos creen que son de mucho mayor periferia territorial, pero no es así. Y Cataluña es igual. Bien, ahí se armó el lío ya, no existen los celtíberos, etcétera, etcétera. Bueno, otro día hablamos, mis amigos, de el famoso tema de las nacionalidades frustradas de España. Es un placer escucharlo desde Braga, Portugal, qué bien, gracias, amigo. Maldito zapatero corrupto, dice. Saluda al maestro Rayek, todavía de Shanghái. Qué bueno, amigo, gracias por estar allí, ahora, desde Shanghái. ¿Será verdad que está en Shanghái? A mí me cuesta creer que está tan lejos, chico, en Shanghái. Bueno, te creo, pues me gusta que me oiga desde Shanghái.
Pero es tan lejos eso, ¿eh? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? Dime. Rápido, dime. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en Shanghái ahorita? 6 de la mañana. ¿Qué tal? O sea, estamos en las antípodas casi. En las antípodas. Bueno, Jorge, un gran abrazo, ¿eh? Y muchas gracias por seguir mi programa. Y está de las 4 y 60. Está bueno. Wow, recuerdo la historia de Garnica. Oh, padre. Bien, amigos, se acabó. Yo tengo que ser disciplinado si ustedes no lo son. Hasta mañana. Chao, cambio y fuera.